Bueno, embajadora, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la entrevista en este nuevo programa, en esta nueva iniciativa. Consultarle, preguntarle, me interesó mucho su perspectiva de género y me gustaría que comente todos los programas que está desarrollando ya la Unión Europea en Argentina y en la región. Me parece muy interesante que se conozca, que se sepa, porque la verdad es muy importante para nosotros. Bueno, la pregunta cae bien, porque estamos a 2 días del día, no, 3 días. El viernes es el 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Y entonces, sí, la política de igualdad entre hombres y mujeres es una política transversal de la política exterior de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea defiende esta igualdad en todos los países del mundo, donde puede, y eso en Argentina también. ¿Cómo se traduce? Se traduce en actividades en diferentes ámbitos. Como sabemos, el tema de la igualdad de hombre y mujer empieza por el derecho humano a una vida libre de violencia. Empieza por los derechos humanos de la mujer y entonces trabajamos el tema de la violencia hacia las mujeres. El segundo tema es el tema del empoderamiento económico de la mujer. Una mujer que pueda tener sus propios ingresos, puede vivir libre y puede hacer sus decisiones. Y el tercer aspecto es el empoderamiento político, la participación política de la mujer para tener políticas públicas que respondan a las necesidades también del otro 50% de la población. En Argentina estamos activos por el momento en los dos primeros campos. La violencia hacia las mujeres, bueno, ya hemos financiado a través de un programa birregional que se llama Oro Social en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, todo lo que es la investigación de los femicidios, para que los policías tengan herramientas para identificar cuando tienen un caso de muerte, homicidio sobre una mujer, puedan inmediatamente buscar las evidencias que muestran que es un femicidio. Un femicidio es un homicidio sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Si no, se queda en la parte homicidio. No sé si me hago claro. Y hay que poder dar las herramientas a los investigadores para que puedan identificar esto. Fue un primer trabajo que hicimos. Ahora estamos lanzando un gran programa que se llama Spotlight, que es un programa de lucha contra la violencia hacia las mujeres que va a implementarse en el mundo entero con Naciones Unidas. La Unión Europea está invirtiendo 500 millones de euros en el mundo. En una primera fase, la Argentina como país va a beneficiarse de 4 millones en 3 años para luchar contra la violencia hacia las mujeres de manera integral, porque muy a menudo lo que se habla sobre ese tema es que hay una iniciativa por aquí, una iniciativa por allá, y al final la mujer que está en situación de víctima o potencial víctima no encuentra el camino completo para la prevención, el cuidado, la rehabilitación. Entonces ese programa va a permitir trabajar esto en todos los ejes: prevención, policía, justicia, escuelas, y en todo su conjunto, en toda Argentina, pero especialmente en 3 provincias. La provincia de Buenos Aires, porque por ser tan grande esa provincia cubre muchos femicidios, y las provincias de Jujuy y de Salta, que tienen un índice más alto relativamente en el país. Y aparte de este gran programa que se va a poner en marcha ahora, implementado por las agencias de Naciones Unidas con el INAM, vamos a tener, o tenemos ya, para mejor decir, un programa de empoderamiento económico de la mujer que se llama el programa Ganar Ganar. Es un programa regional en varios países de la región que es de favorecer la presencia de las mujeres en las empresas a todos los niveles, incluso en los cargos directivos. ¿Qué hacemos? Hacemos esto con ONU Mujeres, la Agencia de Naciones Unidas, de sensibilizar a las grandes empresas a lo que son los WEPs. Los WEPs son en inglés Women Empowerment Principle, son principios de empoderamiento de la mujer adoptados a nivel de las Naciones Unidas, son 7 principios, y las empresas que quieren suscribir a estos WEPs, entonces van a ver financiado un consultor, un especialista,
que pueda definir un plan de acción para poner en marcha esos webs en su empresa. Cómo adaptar los principios a la realidad de su empresa para apoyar a que las mujeres tengan mismas oportunidades que los hombres en la empresa. Eso es el programa Ganar-Ganar, con otros aspectos, pero me parece que es el aspecto que habla más concretamente del programa. Respecto a esto, usted hizo referencia a una cita de la vicepresidenta de la Nación en donde dijo que las mujeres suelen tomar la mayor cantidad de decisiones, tanto de compras como de la casa, en una empresa y demás, pero sin embargo no son tenidas en cuenta a la hora de estar en un directorio. Entonces, ¿cómo ve esa forma de reorganizar? ¿Que en las empresas haya una ley de cupos o de alguna manera se implemente, que la mujer tenga ese lugar que de alguna manera se merece? ¿O lo ve complicado? Bueno, estaba refiriendo en un discurso que dio la vicepresidenta Michetti en el toque de campana hace 2 años en la Bolsa de Comercio, el toque de campana a favor de la igualdad de género, que se va a dar otra vez el 12 de marzo próximo y donde voy a tener el honor de hablar. Y entonces me interesa en lo que habían dicho los que ya habían... Sí, pero fue para ver si no, pero es muy interesante el hecho de saberlo, porque cuando usted lo dijo dije, es verdad, uno cuando la mujer suele tomar un poco ese rol de terminar de decidir. Entonces, lo que decía la vicepresidenta Michetti es que mientras en las empresas son los hombres que están en las juntas directivas, las empresas venden productos que al final son las mujeres que compran. Es decir, que porque la mujer toma la decisión de compra en la casa, o sea, hay cifras que 80% de la decisión de compra la hace la mujer. Entonces, para tomar en cuenta lo que realmente las mujeres buscan, quieren, sería lógico que las decisiones de marketing o de tipo de productos se hagan también con consideración de lo que las mujeres están buscando, necesitan. Y que entonces quiso demostrar la vicepresidenta el valor económico en incluir mujeres. Y ella no es la única en decirlo. El FMI, que está encabezado por una mujer, que fue aquí también, hizo estudios para demostrar el valor económico de incluir a la mujer en las direcciones de las empresas y también en el mercado laboral simplemente. Hay cifras que demuestran que un país puede ganar, incluso Estados Unidos, donde muchas mujeres trabajan, si todas esas mujeres trabajaban, podrían ganar como 2.8% de PIB. Y eso es mucho mayor. El país donde más se vio es en los cálculos que hicieron fue Egipto. Trabajarían las mujeres, ganarían 34 o 37% de PIB. Entonces, no es incluir a las mujeres no es solamente un derecho que las mujeres pueden participar al proceso de decisión que les concierne, pero también una cuestión de valor económico y de desarrollo de los países. Hay una vinculación hecha entre el nivel de desarrollo y la participación de la mujer en la vida económica. Entonces es eso que estamos demostrando e intentando defender en el beneficio de todos, porque no hay que ver esto solamente desde el punto de vista de la mujer y de esa lucha de poder, etc. Hay que ver el beneficio de todos, porque podríamos hablar de otro lado. ¿Qué gana un hombre que se implica un poco más en la casa? ¿Qué implica en su interés vis-à-vis de sus niños, de conocerlos, de estrechar vínculos? ¿Podría pasar un hombre un poco más de tiempo en casa? Podría disfrutar de otro aspecto de la vida. Que la norma social no impida a los hombres a interesarse a sus hijos y que la norma social no impida a una mujer a hacer una carrera profesional que le interesa. Muy interesante. Respecto a esto me gustaría hacer hincapié en el G20, que fue el año pasado, donde se centró específicamente acá en Argentina y usted hablaba de un tratado que se hizo donde la Unión Europea cuando se compromete y cumple todo eso. ¿Qué fue lo que se charló, qué fue lo que se acordó y cómo es el proceso de las distintas reuniones para poder ver el detalle y que se lleve a cabo todo esto? Bueno, entonces el G20 reúne a los 20 países identificados hace algunos años como los países más desarrollados del mundo y se llevó al nivel de jefe de Estado después de la crisis financiera de 2008, porque antes el G20 era a nivel de ministros de finanzas.
Y entonces trataba principalmente de temas financieros, la crisis financiera, para superarla, para presionar conjuntamente un desafío que era global. Cuando se elevó a jefes de Estado, empezaron a poner temas que no eran únicamente financieros. Y entonces el foro del G20 es muy interesante en que los países que más presencia tienen a nivel global puedan identificar cuáles son los desafíos que tienen enfrente y cuál sería el camino para enfrentarlos de manera razonable, incluso cuando uno tiene intereses muy diferentes, ópticas ideológicas diferentes, etc. Entonces, en esto es muy interesante el puesto del G20. El día de la reunión de los jefes de Estado sabemos que se arreglan detalles, pero todo el proceso antes de ponerse de acuerdo sobre un texto, que a veces cuando uno lo quiere leer se duerme, ¿no? No, ese proceso es muy importante porque es ese proceso que uno analiza en conjunto una situación. Claro, que se va a comprometer con eso. Se da cuenta de una situación, lo ve como esa situación se desarrolla en el norte, en el sur del planeta, y entonces hay nuevos temas que se identifican y necesariamente, y eso la Argentina lo puso muy bien en sus prioridades para su G20, toda la temática digital. Eso evoluciona a una rapidez exponencial. Y los estados, los procesos democráticos, a veces tienen una cierta lentitud para responder a esos desafíos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enfrentamos la digitalización, el futuro del empleo, que fueron las temáticas puestas para la Argentina, y la ciberseguridad? Bueno, entonces, todos esos temas se trabajan y efectivamente desde la Unión Europea somos uno de los 20 como Unión Europea y además de esto hay algunos países miembros de la Unión Europea que son también miembros del G20. Pero nosotros cuando estamos como Unión Europea representamos a nuestros 28, ¿no? Y cuando tenemos una hoja de ruta como nos las puede dar el G20, pero también el G7 u otros, bueno, después somos como un poco escolares, vamos viendo lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras tareas. También porque corresponde a lo que creemos que hay que hacer, cambio climático. La Unión Europea es muy activa en todo lo que es la lucha contra el cambio climático, temas de financiamiento del terrorismo, cómo parar todas las transferencias bancarias que tienen que ver con financiamiento del terrorismo, y así miles de temas, ¿no? Bueno, para terminar la pregunta, asesorado por el senador Reparás, a ver si la puedo llevar a cabo porque me pareció muy interesante, en función también de lo que usted decía en el desayuno, ¿cómo fue el proceso que el pueblo interprete que hay logros que se pueden desarrollar desde lo supranacional? Lo voy a intentar traspolar a un ejemplo que acontece permanentemente en nuestros distritos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias. Hay políticas tanto de infraestructura, como de ecología, como del tema que sea que lo aborda un organismo supranacional como puede ser el Mercosur o el gobierno nacional, y siempre se intenta desde lo local decir, no, lo logré yo, o en función del ejemplo que usted ponía de una ministra de Medio Ambiente. Ese proceso que se dio, que muy bien usted comentaba, de empoderamiento del Parlamento Europeo, ¿fue beneficioso para que el pueblo tenga una mirada más supranacional que solo una mirada de que el más cercano pueda solo solucionar los problemas? No sé si me explico. En el Tratado de la Unión Europea hay una definición de lo que es la competencia del nivel de la Unión Europea o la competencia nacional. Y el principio transversal es la subsidiariedad. Lo que mejor se puede hacer a nivel local, se hace a nivel local. Lo que mejor se puede hacer a nivel supranacional, se hace a nivel supranacional. Una vez que el nivel Unión Europea ha implementado una política que no se había tocado hasta ahora, entonces se vuelve de nivel europeo con el acuerdo de todos, ¿no?
y también es válido en su política exterior, en su proyección hacia el exterior. Es solo para nombrar esto. El Parlamento Europeo es un órgano que al principio de la construcción europea tenía relativamente poco poder, que principalmente al principio era para aprobar ciertas medidas por sí o por no, sin tener poder de modificación, sin tener poder en el proceso de decisión. Además, los diputados europeos antes de 1979 estaban elegidos desde los parlamentos nacionales. Pero todo eso fue cambiando poco a poco, sobre todo por una actitud voluntarista, profederalista del Parlamento Europeo mismo, que poco a poco tomó poderes, se impuso. Y que como justamente se podía justificar para democratizar lo que era la construcción europea, fue bien aceptado por la Corte de Justicia que evalúa si el tratado está respetado o no, ¿no? Y hoy en día el Parlamento Europeo tiene un verdadero poder de codecisión con el Consejo, que es la representación de los Estados miembros. La Comisión Europea, que es la entidad supranacional, propone legislación que deciden, el Consejo, que representa a los Estados, y el Parlamento Europeo. Una vez una decisión está tomada, los implementan los países. Y el hecho que el Parlamento Europeo ha tenido cada vez más poder, obviamente, eso aproxima a la gente. Sin embargo, el hecho mismo que todavía el Parlamento Europeo esté elegido por país, hace que cuando la gente vota a un diputado europeo, vota por un partido político de su país y vota en un contexto país del día, de esa semana, de ese año en su país. Y eso hasta ahora impide que haya un real vínculo entre la persona y el Parlamento Europeo. Idealmente, para decir que haya una aproximación completa, pero eso sería un sistema totalmente federalista, sería que el ciudadano elige un diputado potencialmente de otra nacionalidad o una lista de diputados de varias nacionalidades con un partido político, con un proyecto específico. Bueno, no estamos en eso todavía, no sé si lo lograremos un día, pero eso es el límite todavía que hay a ese vínculo directo. Bueno, muchas gracias, un placer y esperemos poder visitar la embajada para conocer el otro lado de la política internacional que une el país de Argentina con la Unión Europea. Con mucho gusto. Y lo vamos a ir a visitar a París en las elecciones. Muchas gracias. Gracias nuevamente.